sí vamos a pasar con Nuri. La ponencia que yo les traigo el día de hoy es precisamente sobre los nanomateriales antimicrobianos, platicarles un poquito de la síntesis de estos nanomateriales que son muy variados y también platicarles un poquito de los mecanismos de acción que tienen estos materiales para poder tener esa actividad antimicrobiana, que no es que estén programadas per se, sino que nosotros estamos pues aprovechando un poquito las propiedades intrínsecas del material. Entonces, yo les voy a hablar un poquito de lo que es esta área, enfocándola totalmente, me gustaría dejarlo explícito, a lo que hacemos en el laboratorio de nanomateriales antimicrobianos y en el de polímeros que están en CIDETEC, que como les comentaban, es un centro de investigación público de CONACYT, que es donde yo realizo mi posgrado en ingeniería ambiental. Entonces, yo de formación soy nanotecnóloga, sin embargo, estoy enfocando y encaminando mi línea de investigación hacia esta área ambiental y donde la creación de materiales pueden quizá, y espero y estoy trabajando para ello, solucionar problemas ambientales que es tan necesario, ¿no? Es tan necesario ese enfoque en que me encanta también la ciencia básica, pero también llevar un poquito que todo lo que sabemos, qué podemos hacer con esto, proyectos que estén enfocados en solucionar problemas ambientales, porque ya estamos en ese punto crítico, ¿no? Esto es bastante interesante porque si hablamos un poquito no me gusta mucho tocar el tema del COVID, sin embargo, ahorita queda perfecto sin pensarlo, porque hablamos de la propagación de microorganismos. Si bien podemos entender que el COVID es muy diferente a lo que es, porque es un virus, a lo que sería una bacteria o a lo que sería un hongo, también estamos hablando, y lo que les comentaba, las nanopartículas o algunos nanomateriales no es que estén programados, o sea, no son como robots, sino que nosotros aprovechamos sus propiedades que ya tienen al estar en esa escala nanométrica. Entonces, pues, si nosotros hablamos de la propagación de microorganismos, estaríamos incluso posicionándonos un poquito en lo que es el panorama actual, que es la necesidad de estar desinfectando y utilizar tanto el gel antibacterial, que bueno, ya estoy segura que ustedes ya lo sueñan, el gel antibacterial, también soluciones sanitizantes para poder tener espacios limpios, desinfectados y que su familia y ustedes no corran ningún riesgo. Esto es importante y tanto lo es en ese sentido como lo es la necesidad de crear estrategias para poder solucionar ese problema. Nosotros, desde el enfoque que tenemos de nanotecnología, de materiales, pues ya podemos idear o empezar a utilizar todas esas cosas a nuestro favor, al utilizar todo nuestro ingenio para poder crear y desarrollar nuevos materiales que ya tengan incluidos la posibilidad de pues, la aniquilación de bacterias o de microorganismos. Muy bien, pues hablando de bacterias, como les comentaba, sí entendemos que son diferentes a los virus, entonces hablemos concretamente de las bacterias, que también es un tema bastante importante, ¿no? Entonces, pues sus propiedades generales es que son seres unicelulares, son seres relativamente sencillos, son organismos vivientes simples y pues también son microscópicos, nosotros no los alcanzamos a ver con la capacidad de nuestro ojo y también son consideradas las células procariotas. Si recordamos un poquito, pues las células se dividen en dos, que son las eucariotas, las procariotas. Entonces, las bacterias por lo general son células simples que carecen de un núcleo, pero tienen y de ADN, pero tienen ARN, están conformados por una pared celular, una membrana, tienen diferentes formas, incluso tienen adaptaciones para poder moverse en un medio, como los flagelos o los cilios, para poder estar ahí meneándose y poder consumir y poder reproducirse por fisión binaria y mil otras. Entonces ahí en la figura 1 yo les muestro una figura general de una bacteria, esa la podríamos considerar que es una Escherichia coli, es bastante simple, es el modelo, digamos, estándar de las bacterias para que nosotros podamos identificar sus organelos y si nos vamos a gran escala, pues considerar como ese pequeño bichito pues nos puede generar problemas, ¿no? Porque la bacteria Escherichia coli es una de las que provoca problemas gastrointestinales. Entonces es como algo tan chiquitito, igual que un virus, nos paraliza o puede provocar enfermedades importantes. Estamos hablando de que hay virus, bacterias que pueden desarrollarnos alguna enfermedad cuando entran a nuestro organismo. Y esto es bastante importante porque de ahí podemos conocer bastantes enfermedades e infecciones. Esto es bastante complejo porque si bien desde que se desarrolló y se encontró el primer antibiótico que fue la penicilina y que pudimos empezar a matar bacterias que nos estaban matando a nosotros por enfermarnos, el mal uso de los antibióticos ha llevado a que algunas bacterias comiencen a generar resistencia. Ese es otro problema porque si bien al principio les estaba hablando un poquito sobre la propagación de los microorganismos sobre superficies, lo que estamos hablando de estar desinfectando las cosas,
de la necesidad de utilizar utensilios, obviamente, que no lleven una carga de bacterias o virus, porque pues eso podría provocar enfermedades mortales. El pensar que esas bacterias puedan generar resistencia, la única forma que nosotros estamos encontrando de matarlos a gran escala o en un futuro cercano, pues va a ser un problema muy, muy importante, y ya lo es, de hecho. Eso es de conocer que ya es un problema. Entonces, es interesante cómo generan resistencia, porque como les comento, como comunidad podemos hacer mal uso de antibióticos, específicamente en el área de hospitales, que es donde más se lleva esos casos en los que hay muchísima más concentración de bacterias que puedan generar o que ya estén generando esa resistencia a los antibióticos y que se reproduzcan y que otras personas se enfermen, o sea, que lleguen a los hospitales, que contraigan o que de alguna manera tomen la bacteria y que ingrese a su cuerpo y que le genere un problema, y que entonces los médicos intenten atacar a esa bacteria o esa infección con los medicamentos de siempre, cuando esa bacteria ya es una bacteria que generó resistencia. Ahí es de los puntos más importantes, y por eso el diagramita que les puse ahí, de la comunidad a los visitantes en el traslado de pacientes que pues si no tiene precauciones puede contagiar a los demás, y finalmente el hospital podría quedar completamente infectado con una bacteria que ya generó resistencia. Estas bacterias pues las podemos encontrar en todos lados, desde los animales que nosotros consumimos, nuestros animales domésticos, en aguas, o sea, las bacterias, virus y hongos están por todos lados, y nosotros somos los que tenemos esa facilidad de andarlo moviendo, incluso como les muestro en la figura, o sea, de alguna forma internacional, como pasó precisamente con el COVID. Entonces, es interesante porque ¿qué podríamos considerar que es ese mecanismo o cómo es que las bacterias comienzan a generar resistencia, ¿no? De forma súper general, vamos a ponerlo así, a alguna población o un grupito de bacterias, de una de ellas hay una que tiene una mutación que al estar en contacto con los antibióticos, todas las demás mueren, y esa que generó una mutación, una diferencia, solo es una diferencia bien pequeñita, pero esa diferencia la hizo sobrevivir, y esa diferencia va a permitir que pueda reproducirse. El diagrama les muestro las mismas bacterias con diferentes colores. La naranja es la que simula que es la que generó resistencia. Entonces, al mezclarse con otras bacterias, aunque no tengan resistencia, este clon pues comienza a reproducirse, se mezcla con la población restante del medio, y otra vez al hacer uso de los antibióticos se vuelve a generar como una selección, como un tamiz, o sea, vamos a matar a las que no tienen este pequeño cambio en su ARN, en su código genético, y comienza a reproducirse en mayor proporción las que sí. Entonces, eso es lo que se provoca a veces en general, términos muy generales, cómo es que se puede heredar de alguna manera ese mecanismo aprendido o desarrollado por una mutación cualquiera. Sin embargo, también hay formas en las que las bacterias, como maquinita, comienzan ellas mismas a generar alguna resistencia y a generar defensas, pero bueno, eso es para otra charla. Acompáñenme a la siguiente. Ya estamos entendiendo un poquito el problema. El problema es la propagación de microorganismos, las bacterias en específico, pues, como les comentaba, esto es en cuanto al desarrollo y a mi línea de investigación, y cuáles son las estrategias que como seres humanos estamos desarrollando, ¿no? Entonces, pues en este caso es la investigación y obviamente la elaboración de tecnología para poder atacar este problema. Dentro de estas investigaciones que podemos encontrar, pues son nuevos antibióticos, evidentemente, pues más medicinas, antibióticos de alto espectro, utilizar cada vez antibióticos mucho más potentes, aunque pues estamos de acuerdo en que va a ser como un ciclo el problema en realidad, ¿no? Las medidas de cuidado de higiene, como lo estamos viendo con el COVID, también desarrollarlas o aplicarlas mejor, inclusive hacer algunas modificaciones para que sean buenas. La parte de la vacunación también, eso es muy importante, que pues si nosotros tenemos nuestra cartilla, tenemos que tener nuestras vacunas al día, precisamente porque hay muchas de esas bacterias para los que nos vacunan y virus han causado muertes en el pasado, entonces es importante seguir desarrollando y vacunando a las personas. Finalmente, desde el ámbito en el que yo me desarrollo, pues es el diseño y la aplicación de nuevos materiales, en este caso, pues nanomateriales que tengan esa capacidad de matar bacterias, de matar microorganismos, o sea, nanomateriales antimicrobianos. Si tú eres alguien que no lo ha escuchado, quizá no tienes una idea muy clara de qué es la nanotecnología, la escuchaste en los Avengers y sonó muy bonito y todo, y también en WandaVision ya dijeron nanotecnología. Pero bueno, todo esto muy bonito, pero ¿qué es? Bueno, la nanotecnología no es más que trabajar. Empecemos desde el principio.
Nosotros podemos, en la imagen que les muestro, vemos un poquito, digamos, una comparación de escalas, vamos a ponerlo así. Entonces podemos ver cómo un niño lo tenemos en una escala, nosotros lo podemos ver, un hámster, una hormiga, la línea de un bolígrafo. Sin embargo, llega un punto en el que nuestro ojo ya no es capaz de percibir y podemos llegar a lo que es el cabello humano, un glóbulo rojo, cada vez cosas más chiquitas que se necesita de material especial para poder verlo, ¿no? Las bacterias, evidentemente, también entran dentro de todo eso. Para ver bacterias nosotros necesitamos un microscopio. Entonces, de ahí los virus, que son todavía más pequeños, moléculas como lo que podría ser la hemoglobina o la molécula de azúcar y los átomos. O sea, vamos desde lo más grande, si se dan cuenta, hasta lo más chiquitito. Nosotros, la nanotecnología, nos encontramos, imagínense un metro, y ese metro lo dividimos en 1,000 millones. Esa pequeña partecita que sale de dividir un metro en 1,000 millones, eso es un nanómetro. O sea, el nano simplemente es un prefijo que se utiliza para hablar de ese cachito de metro que estamos viendo. Bueno, que no estamos viendo, pues, que podemos utilizar. Lo interesante de todo esto es que los materiales a esa escala tan chiquitita comienzan a comportarse muy interesante, y pues la nanotecnología es el uso de esa escala para crear cosas nuevas, ¿no? O sea, desde la nanociencia, como entender cuál es ese proceso, de dónde viene, qué están haciendo los virus, las bacterias, todo eso, hasta la aplicación como sería con nanotecnología. Muy bien, entonces hablemos un poquito, ya estoy introduciéndolos un poquito más. Los nanomateriales, estamos hablando de que son materiales a escalas nanométricas que pues sus usos son infinitos. Tenemos desde energía, se utilizan también un poquito los nanomateriales, los podemos encontrar en la parte del ocio, como en nuestros celulares, el hecho de que estén cada vez más delgados, que salgan materiales un poquito más resistentes en muchas ocasiones, es porque se está haciendo uso y aprovechando lo que es la nanotecnología. O sea, los materiales a esa escala, nosotros aprovechamos sus propiedades. En el área aeroespacial, si hay alguna persona que esté desarrollada o que conozca un poquito de toda esta área, también la nanotecnología está impactando muchísimo en el área aeroespacial para poder mejorar los materiales, y eso está increíble, ¿no? En la iluminación también podemos encontrar los focos, cada vez los LEDs también van cambiando y se va adaptando y se va implementando el uso de la nanotecnología. Es como las formas en las que nosotros lo podemos encontrar más fácil, ¿no? En la medicina también hay mucha investigación, hay algunos que otros tratamientos, sin embargo todavía es un poquito más difícil que nosotros alcancemos a ver el impacto de la nanotecnología en la medicina, porque obviamente pues es necesario que todo pase por un proceso de investigación, identificar qué tan tóxico o no tóxico puede ser un material. Ahí entran en juego muchísimas cosas con el área, pues también los seres humanos, el ambiente, o sea, son muchas cosas que se consideran. Entonces, por eso en ese sentido, muchas de las ocasiones tarda muchísimo más en salir a la luz la información al respecto. Sin embargo, se está trabajando y se está trabajando mucho. Yo en algún momento también trabajé con un poquito de la nanotecnología enfocada en el área de medicina, y a mí la verdad también es un área que me gusta. Sin embargo, también entiendo que pues es un proceso, ¿no? En la parte de fármacos ya también hay mucha investigación, en alimentos para los envases, etcétera. En el medio ambiente, pues es el área que a mí me gusta muchísimo, donde se puede aplicar también la nanotecnología y donde lo podría entender que podemos solucionar algunos problemas. En el área textil también hay, seguramente ya han empezado a ver que hay están saliendo algunas marcas con, digamos, que valor agregado de que no se moje tu playera, etcétera. Pues eso también se logra con el uso de los nuevos materiales y aprovechando toda esa escala. Evidentemente en química también hay mucho de nanomateriales, y en el área cosmética también, en los protectores solares, etc. Si nos ponemos a pensar, realmente la nanotecnología la podemos aplicar a muchísimos lados, porque aparte de eso no les estoy mostrando lo que es toda la gran posibilidad que tenemos para trabajar con nano. Hablemos un poquito de cuáles son las tendencias en el diseño de nanomateriales, enfocando un poquito de manera general y también compartiéndoles un poquito lo que nosotros hacemos en el centro de investigación, en nuestro grupo de investigación. Tratamos de trabajar con procesos que sean amigables, evidentemente, con el medio ambiente, porque obviamente lo que queremos es solucionar un problema, no crear más, que eso es un punto muy importante. Procesos de fabricación sencillos y poco costosos, porque la idea de solucionar un problema o de hacer la investigación para nuestro grupo es poderlo llevar a una gran escala o poder realmente implementar esa tecnología que se está desarrollando para
para solucionar un problema. O sea, yo sé que voy a estar insistiendo en esto porque yo considero que es importante que pues esta tendencia se mantenga en el diseño de nanomateriales, porque al quererlos utilizar para evitarnos un problema de lo que sería la reproducción masiva de bacterias, pues es mejor pensar en estrategias que sean fáciles de implementar para que así puedan ser accesibles para todos. Entonces, en ese sentido, las tendencias a mí me gusta mucho que se vaya enfocando en ese sentido. Creo que le ha dado muchísimo aporte a lo que es mi persona el considerar estas tendencias para el diseño. También, evidentemente, considerando que necesitamos procesos de fabricación sencillos y que sean poco costosos, necesitamos que para fabricar esos materiales el control de los parámetros sea sencillo, o sea, que no tengamos tanto problema en la parte del escalamiento, porque es muy diferente lo que vamos a estar trabajando en el laboratorio. Yo les puedo contar, hago mis nanopartículas en el laboratorio, hago 200 mililitros y les puedo decir, me salen perfectas, son hermosas, pero en la parte de la escala o el escalamiento para llevarlo a obtener no nada más 0.2 gramos de nanopartículas, sino obtener, no sé, 2 kilos, ya es un proceso que es necesario también considerar, ¿no? Entonces necesitamos que para poder fabricarlos el control de parámetros sea posible. Entonces, también en este sentido podemos hablar de nanopartículas que tienen la posibilidad de matar bacterias, ¿no? O sea, partículas en escala de nano, súper chiquititas, que tienen la capacidad, obviamente por sus propiedades que se le confieren al estar en ese tamaño. Como les recuerdo, no es que las programemos, sino que estamos aprovechando que ellas ya son así. Entonces, la idea pues no las vamos a rociar, ¿ok? Entonces, la idea sería tenerlas como en una especie de matriz. A esto le podríamos llamar, en el sentido de que mezclamos dos diferentes materiales, enfocándonos únicamente en materiales, se les denomina de forma coloquial o de forma general nanocompósitos o nanocompuestos. Esto es sencillo de entender, simplemente es la mezcla de dos o más componentes, o sea, dos diferentes materiales que tengan cualidades o propiedades diferentes, como les menciona, la naturaleza química que sea diferente y pues evidentemente que estemos aún en una escala nanométrica. Estos nanocompuestos por lo general se pueden identificar porque tenemos dos fases, una fase continua que es, digamos, podemos verlo así como un plástico, nosotros lo entendemos así y de hecho nosotros trabajamos con polímeros que son como unos plásticos. Entonces, imaginemos un plástico, este sería la fase continua, lo que nosotros que podemos quizá ver, un vasito, y la fase dispersa serían las partículas que son muy pequeñas, dispersas en toda esa fase continua. Entonces, esas fases dispersas, nosotros somos los que aprovechamos las fases, les podríamos denominar también como cargas nanométricas, que son las que nos van a dar esa cualidad de que sea un material antimicrobiano. Nosotros aprovechamos la naturaleza química de la fase continua, o sea, de lo grande, lo que podemos ver, es que esté el vaso ahí. Sin embargo, también de forma dispersa, o sea, imagínense que nosotros hacemos el vasito y ya tiene las nanopartículas ahí, entonces lo que podemos conferirle a ese vasito, que es un vaso que nosotros podemos tomar, es que pueda evitar que pues le crezcan bacterias, ¿no? Entonces, es más o menos la idea que nosotros utilizamos, el utilizar estas dos fases y por lo general nuestras líneas de investigación en lo que es el área que lidera la doctora Liliana España es esto. Les muestro los dos logos que tenemos del laboratorio de polímeros, que es en conjunto con la NIAUTO, que nos patrocinan, y el laboratorio de nanomateriales antimicrobianos. Y pues les voy a contar un poquito de qué hacemos. Enfocándonos ahora un poquito, la charla se llamaba también Síntesis, Mecanismos y las aplicaciones, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos dentro del centro de investigación, yo y otra compañera nos encargamos de hacer síntesis de nanopartículas con extractos. Para hacer estas nanopartículas se pueden hacer uso de muchísimos métodos, muchísimos. En algunos casos, algunos métodos tienen la cualidad de que genera alguna especie de desperdicio que podría llegar a ser un problema medioambiental, a veces no, a veces son más costosos, a veces, o sea, son mil cosas. Entonces, como les comentaba, dentro de las tendencias, el que nosotros busquemos formas de hacer nuestros materiales y que sean amigables, o sea, lo recordamos, amigables, que sean poco costosos, fáciles de escalar, pues nosotros hacemos investigación con el uso de cáscara de naranja, con pimiento, con cilantro, con aloe vera, con hojas de olivo, para utilizar un poquito, es como hacer un tecito,
y de ese tecito nosotros podemos obtener nanopartículas. Nosotras es lo que hacemos dentro de nuestra línea de investigación. Mi compañera y yo, después de sintetizarlas, nosotros evaluamos qué tanta capacidad de matar bacterias tiene y pues así es lo que nosotros tenemos en esa línea. También, como les comentaba, hacemos la evaluación antimicrobiana. En este sentido, mi compañero Omar estuvo trabajando con la evaluación antimicrobiana de nanopartículas de plata con diferentes cepas. En este caso, la que se muestra en la imagen es Staphylococcus aureus, y pues lo que nosotros tratamos de ver, o que se trató de ver, era si esa nanopartícula sintetizada con un extracto, con un tecito de cilantro, tenía la capacidad de matar esas bacterias en específico, y también trabajamos en ver si era posible que esa bacteria desarrollara estos mecanismos de resistencia que les estaba comentando, o sea, que nosotros le ponemos un poquito de nanopartículas que interactúen, que no las mate del todo, y lo que les mostraba en el esquema del principio, ¿no? Esa pequeña bacteria que haya generado algún tipo de resistencia a la nanopartícula y que no se murió, nosotros tratamos de que se reproduzca para entonces nosotros conocer si es que también son capaces esas bacterias de generar resistencia no solo a los antibióticos, como yo les había estado comentando, sino también a las nanopartículas, porque en caso de que así fuera, pues tendríamos que también empezar a buscar otras alternativas para el desarrollo de materiales. Bueno, también, como les comentaba, desde esta línea de hacer biosíntesis, como a veces se le denomina, o química verde, síntesis verde de nanopartículas, mi compañera Zaira estuvo desarrollando varias investigaciones y haciendo síntesis de nanopartículas de cobre con varios tipos, desde cáscaras, con frutos, con semillas, con hojas, y pues la verdad se obtuvieron resultados muy interesantes. De igual manera, no nada más hacemos la síntesis y la evaluación de qué tanto pueden matar bacterias o cuál es la concentración ideal, sino que también analizamos y hacemos experimentación para saber si esas bacterias tendrían capacidad de generar resistencia a esas nanopartículas de cobre. También dentro de este mismo marco trabajamos con la fabricación de fibras. En este caso mi compañera trabaja con la fabricación. Trabajamos con una técnica que se llama electrohilado, que es una técnica bastante sencilla de utilizar y de escalar, que eso es dentro de nuestras tendencias. Lo importante, ella está desarrollando este material con capacidad antimicrobiana ya incrustada o ya dentro del polímero plástico, para crear apósitos para heridas. O sea, también esa podría ser la aplicación al desarrollar materiales que tengan nanocompuestos, ¿no? Que tengan esa capacidad, que sea posible ponerlo a macroescala. Entonces, la idea sería crear como una especie de curita que evite que se vayan a infectar las heridas. Es la primera vez que introduzco esto, pero pues es lo que hacemos con las técnicas de electrohilado, que es muy sencillo, simplemente se tiene el polímero en líquido y tratamos de que quede en fibritas, como les muestro en la imagen de ahí. También mi compañera Jun estuvo trabajando a la par de que hizo las nanopartículas, y todos trabajamos en esa línea. Hacemos las nanopartículas por medio de una síntesis verde y después la ponemos dentro de una matriz polimérica, o sea, lo ponemos para hacer las fibritas y que las fibras ya lleven ahí las nanopartículas. Ella estuvo trabajando con nanopartículas de plata a partir de aloe vera y con un polímero o un plástico para hacer unas membranas para tratamiento de aguas. Mi compañero Alex, también de hecho egresado, también está estudiando en la Universidad Tecnológica de Tulancingo, próximo a egresarse, regresó a nuestro equipo de trabajo. Estuvo trabajando también con óxido de grafeno y con una especie también de polímero. Esto también fue muy interesante, la capacidad que nosotros encontramos de que ese óxido de grafeno pues tiene para matar bacterias, fue impresionante. Otro compañero, David, muy buen compañero, estuvo trabajando con síntesis de nanopartículas de azufre para también evaluar su actividad antimicrobiana o su aplicación en la parte de energía también. Esa es como una línea alterna que salió cuando nos dimos cuenta que las nanopartículas de azufre no eran tan buenas antimicrobianas. Entonces fue, entonces, ¿qué hacemos con estas nanopartículas? Ya se sabe cómo obtenerlas. Pues la aplicación se fue para otro lado, pero también es bastante interesante. La que sigue, por favor. Viene con la misma tendencia, que es el uso. Y bueno, por mi parte, actualmente yo estoy trabajando, como les comentaba con una de mis compañeras, en realizar membranas poliméricas antimicrobianas por esa técnica que les comentaba del electrohilado para tratamiento de agua contaminada con bacterias. Esto es como una propuesta porque yo estoy trabajando con nanopartículas de óxido de cerio.
Estas nanopartículas tienen cualidades súper interesantes, entonces estoy encontrando que de la misma manera quizá no son tan buenas matando bacterias, pero pueden ser muy buena como matando bacterias y aparte con una actividad secundaria, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo nosotros nos preguntaríamos cómo es posible que pues estas nanopartículas tengan la capacidad de matar bacterias, ¿no? Pues esto pasa, les repito, esto es como, les voy haciendo como de repente pequeños brevarios, pero les comentaba, nosotros aprovechamos las propiedades que ya tienen las nanopartículas, no las programamos. No les digo, tú vas a llegar con la bacteria, te vas a meter y la vas a destrozar por dentro. No, en realidad yo lo que estoy haciendo es aprovechar sus propiedades. ¿Qué es lo que hacen estas nanopartículas? Se adhieren a la membrana de la bacteria por interacción electroestática. Ahí se ve súper fácil en el sentido de que podemos ver que pues la bacteria se ve como con un menos y las nanopartículas como un más. Es simplemente eso, simplemente por la interacción electrostática se atraen, así es como las nanopartículas se adhieren a la membrana y entonces así es como comienza ya a generar un poquito de destrucción a su paso. Entonces, al estar ahí, comienza también a liberar iones, comienzan a generar especies reactivas de oxígeno y eso provoca unos desequilibrios que modifican la forma de la membrana y la permean. Esto podemos entenderlo que mientras más concentración de nanopartículas haya, pues más letal va a ser todo esto, ¿no? Porque va a estar pasando todo al mismo tiempo. Mi asesora cada que nos da alguna clase nos dice, es como si llegaras con alguien y le dieras un balazo y aparte le dieras con un palo y aparte, o sea, que lo empezaran a golpear entre 3 personas. Así eso es lo que llegan a hacer las nanopartículas de la bacteria, ¿no? Comienzan a hacer un descorre y eso provoca la muerte celular. En las imágenes yo les muestro un poquito de lo que es mi síntesis, eso que parece como algunas nubecitas son mis nanopartículas después de haber sido sintetizadas, antes de que les meta a tratamiento térmico, pero a mí me parecen súper bonitas. Y en la parte de abajo que se ven como puntitos, esa es un poquito de lo que yo les comparto de los resultados sin hacer todo el tratamiento, simplemente como para mostrarles de forma gráfica cómo lo vemos. O si pueden ver ahí en la imagen de forma más detenida, hay una cajita que está llena de puntitos, luego la de al lado casi no tiene tantos puntitos en comparación, luego la del otro lado, o sea, vamos de derecha a izquierda, la penúltima de derecha a izquierda tiene todavía menos puntitos y llegamos a un punto en el que ya no aparece ningún puntito. A ese, digamos que ahí podemos ver dos cosas. La concentración mínima inhibitoria, que es una concentración, porque esas son diferentes de concentraciones de nanopartículas, es lo que yo evalúo. ¿Qué tanto pueden matar en consideración de que haya más cantidad o menos cantidad? Ahí lo vemos gráfico y se ve fácil, ¿no? Entonces, como les recuerdo, ahí podemos ver dos cosas. Una concentración mínima inhibitoria, o sea que las medio empieza a matar, pero no las mata en su totalidad, y una concentración mínima bactericida, que es la que, como se pueden ver en las demás cajitas Petri, que tienen agar para que puedan crecer las bacterias, ya no tienen nada. Entonces, eso que nosotros como lo entendemos, a que tienen una buena actividad antimicrobiana y que sí están matando las bacterias. Y bueno, ¿esto cómo lo hacemos? Esto pues es sencillo en realidad. Nosotros tenemos las nanopartículas en solución, hacemos diferentes concentraciones como se ve en la parte de izquierda, los diluimos, también tenemos una concentración de bacterias que nosotros conocemos, o sea, nosotros decimos aquí hay tantas bacterias. Esos los ponemos a interactuar por cierta cantidad de tiempo y después yo lo que hago es tomo una muestra, lo pongo en una cajita como de gelatina, y lo esparzo bien por toda la superficie para que después de incubar y que las bacterias crezcan todas bonitas o no, pues yo pueda hacer el conteo, como les mostraba en la imagen pasada, de los puntitos. Esos puntitos de forma cuantitativa es lo que a mí me da la información de cuál es la concentración que mejor las mata, y pues a partir de los análisis de resistencia lo que hacemos es de la concentración mínima inhibitoria, o sea, la concentración que las medio mató pero no las mató a todas. Esa es la que nosotros volvemos a sembrar y volvemos a poner en contacto con las nanopartículas para identificar si es que tienen la posibilidad de generar la resistencia, ¿no? Que esos mecanismos son muy variados. Y también no nada más hacemos los análisis en suspensión, porque los que les comentaba son en suspensión, o sea, los tenemos en líquido, sino también hacemos, como les he estado hablando, mi intención es hacer una membrana.
o sea, que tenga el plastiquito y que adentro de los hilitos lleven las nanopartículas. Entonces, yo lo que hago es, eso se le llama evaluación en superficie. Entonces, yo corto un pedacito de mi membrana que ya elaboré, que ya tiene las nanopartículas dentro, y después lo que hago es, encima de la membrana, le pongo las bacterias directamente y lo cubro con un cubreobjetos en una especie que nosotros le denominamos cámara húmeda, o sea, le damos las posibilidades para que la bacteria crezca bonita o no, en contacto con el material, pues es la idea que queremos ver, pero nosotros le damos las condiciones, lo llevamos a incubar y después volvemos a hacer lo mismo, el conteo de cuántas bacterias quedan. Es un proceso bastante interesante y divertido. Y muchas gracias otra vez al Instituto de Nanotecnología Aplicada por la invitación.